bienvenidos a esta programación, La Verdad Hará Libre, de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quienes habla el pastor Giovanni Merchán. Y doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de este programa para llevarles un tema que qué bueno es hablar de la palabra. El tema que quiero hablar es sobre la gracia. La gracia que Dios nos da, la gracia que podemos ganarla. Dice la Biblia, nos muestra que la gracia es un don inmerecido, es un regalo de Dios, lo que Dios quiere dar al ser humano. Y es lo que quiero compartir en este día sobre la gracia de Dios. Los invito para que busquen Génesis capítulo 6, versículo 8. Génesis 6, versículo 8, nos dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Les leo versículos antes para entender por qué dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice así, versículo 6, Génesis 6:6 dice: y Dios sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra, y se entristeció en su corazón, y dijo Dios: borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Y sigue luego el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Yo Soy, del Creador. A través de este pasaje podemos entender que gracia significa algo que tenemos, algo que Dios nos da, pero también algo que Dios ve en el ser humano, de lo malo, algo bueno. Es lo que podemos ver a través de este pasaje. Porque fíjese bien, Dios dijo: borraré al hombre de la faz de la tierra. Me arrepiento de haberlos creado. ¿Por qué razón? La maldad del hombre. Si usted lee desde el versículo 1 del Génesis 6, muestra aquí que lo que ocurrió fue que la maldad del hombre aumentó, la maldad del hombre creció. Ya el hombre había desobedecido a Adán y Eva, ya habían desobedecido, pero resulta que aumentó y aumentó. Vemos que lo primero que ocurrió como falta fue la desobediencia de Eva. Adán estaba al lado de Eva y esto no trajo agrado a Dios. Dios les había dicho que si llegaban a tomar del fruto de la cual estaba entre los árboles que podían tomar, que Dios les había dado, si tomaban de ese fruto, vendría la muerte. Pero como ellos cedieron, más bien Eva cedió por dejarse tentar por la serpiente, entonces vino muerte para todos ellos, vino la condenación para la humanidad. Adán y Eva quedaron condenados a muerte. Y la muestra de la muerte fue en sus hijos. Caín mató a Abel porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Entonces vemos que se cumple esta palabra: si desobedecen, viene la muerte sobre ustedes. Este fue la segunda acción mala del ser humano. Primero, la desobediencia a Adán y Eva. Segundo, hubo envidia en Caín porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Pero la tercera es que esa maldad aumentó. Entonces lo que quiso hacer Dios fue: voy a destruir a todos, desde los seres humanos hasta los animales. Dios pensó en destruirlos a todos. Pero dice, pero halló gracia. O sea, algo tenía Noé,
Algo hacía bien Noé para poder llegar a tener gracia ante los ojos de Dios. Y por eso dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces lo que podemos ver con este versículo y con muchos versículos que la Biblia habla sobre la gracia, es que la gracia tiene que ver con un favor o con un regalo de Dios que da al hombre, que aunque pecó, que aunque desobedeció, el hombre, fíjese que el hombre tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el hombre estaba ahora lo bueno y lo malo. Antes en el hombre estaba solo, digamos, lo bueno, antes de que tomaran el fruto prohibido. Pero como ahora tomaron el fruto prohibido, Eva y Adán fue afectado, ahora el ser humano tiene esta lucha del mal y el bien. Entonces lo que hizo Dios, digamos fue que tomó, voy a decir una palabra que usó un actor mexicano, un cómico, Chespirito, el Chavo y el Chapulín, llegaron a decir en las programaciones de ellos, dice, tomémoslo por el lado amable. Bueno, yo no puedo decir que Dios dijo de esta manera, pero Dios tomó lo bueno que había en Noé. Y por eso fue que dijo, halló gracia. O sea, debe ser que en Noé había esas luchas también del bien y el mal, pero él quería ser diferente a los demás seres humanos. Tal vez los demás estaban en un desorden de pecado, de maldad, de muertes, pero Noé tenía esa lucha y prefería guardarse para Dios, prefería permanecer en Dios. Entonces Noé halló gracia y esta gracia lo benefició, lo bendijo, porque fíjese que Dios le dio una oportunidad a Noé por la gracia, pero aparte de esto no fue solo para él. La gracia de Dios estuvo sobre la familia de Noé. Entonces quiere decir que es un beneficio la gracia de Dios, es un beneficio que Dios ve algo en nosotros, que a pesar de nuestros errores, que a pesar de la maldad que hay en el ser humano, siempre en el ser humano hay el querer hacer lo bueno. Romanos capítulo 7 nos dice esto, que el bien que quiere hacer no lo hace, pero el mal que quiere evitar, ese termina haciendo. En el ser humano hay una lucha constante, pero Romanos capítulo 8 versículo 1 en adelante nos habla de que por medio del Espíritu Santo vencemos los deseos y vencemos la carne, los deseos de la carne. Entonces Dios halló gracia en Noé y en su familia. ¿En quién más nos muestra la Biblia que Dios halló gracia? En otro hombre, en Abraham. No, pero no muestra la Biblia de una forma directa que diga Dios halló gracia en Abraham. Pero miremos bien lo que ocurrió con el nieto de Abraham. El nieto de Abraham también fue alguien que Dios halló gracia. Y lo que hizo Dios con José, el nieto, el hijo de Jacob, que es Israel, fue que Dios puso en él sueños. Y esos sueños que Dios le dio a José, terminaron de cumplirse. Dice Génesis capítulo 37. Génesis 37, aquí nos habla sobre José. Dice, y habitó Jacob en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Bueno, aquí comienza este versículo. Y luego sigue hablando, versículo
9. Y soñó aún otro sueño. Versículo 5 más bien, dice, y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, con lo cual aumentaron más su odio contra él. ¿Por qué los hermanos de José tenían molestia? Porque Jacob, que era el padre de todos ellos, era a la esposa o a esta mujer que era la madre de José, porque con ella por ella fue que trabajó 14 años para poder de alguna forma obtenerla. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, como él quería a esta mujer, Jacob, de ella vino José y luego vino Benjamín. Los hijos de Jacob a través de esta mujer. Pero todos los hijos fueron 12 y de ahí vinieron las 12 tribus de Israel. Bueno, estos hermanos tenían molestia porque José tuvo sueño, se lo contó a sus hermanos. Ellos vuelven el versículo 9, dice, soñó otro sueño. Entonces todo esto trajo molestias a los hermanos, lo vendieron, lo golpearon, pero algo había en José. Él luchó para que esos sueños que tuvo se cumplieran, pero sin embargo fue un proceso. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39 nos habla lo siguiente. Dice, a José entonces se le había hecho barajar a Egipto, y Potifar, eunuco de Faraón, jefe de los guardias, varón egipcio, lo había comprado por mano de los israelitas, que lo hicieron descender a ella. Pero Dios estaba con José, y llegó este varón próspero y estaba en la casa su señor el egipcio. Y su señor observó que Dios estaba con él, porque todo cuanto hacía, lo hacía prosperar en su mano. Y José halló gracia ante sus ojos y le servía. Fíjese, Dios puso gracia en José. Y las demás personas veían gracia también en José. Vámonos a un video y entramos en el tema, la gracia de Dios en el hombre. Continuamos con este programa, la gracia de Dios en el hombre. ¿Por qué razón la gracia de Dios? Bien, mirando aquí por internet una información, la gracia y la misericordia parecen similares. Mire lo que nos dice, la misericordia y la gracia son confundidas con frecuencia. O sea, una cosa es la misericordia que Dios tiene y otra cosa es la gracia de Dios. Mientras que los términos tienen significados similares, la gracia y la misericordia no son lo mismo. Para sintetizar la diferencia, vemos que misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecemos, no merecen nuestros pecados. Y gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merecemos. La gracia es que a pesar que Dios nos bendice, a pesar de que no lo merecemos. Por eso ocurrió con Noé. En Noé está el pecado, estuvo porque ya no está. En Noé estaba el pecado de Adán y Eva. Y la gracia es, fíjese, nos bendice Dios a pesar de que no merecemos esa oportunidad. La misericordia es la liberación del juicio. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no la merecen. O sea, realmente es una bendición lo de la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y lo que podemos ver aquí con Noé y con José, el hijo de Jacob, a quien se le cambió el nombre por Israel, vemos aquí la historia de que sus hermanos tuvieron envidia porque él tuvo sueños y se los contó, y ellos lo vendieron a unas personas que iban hacia Egipto, lo hicieron esclavo. Pero la gracia de Dios
que aunque José no lo merecía por causa del pecado que estaba en él, el pecado de Adán y Eva, sin embargo, Dios ponía gracia en él con las demás personas. Dice versículo 39, versículo 3. Y su señor observó que Dios estaba con él. ¿Con quién? Con José. Porque todo cuanto hacía, lo hacía prosperar en su mano. Y José halló gracia ante sus ojos y le servía. Y él lo puso a cargo de su casa y entregó en su mano todo lo que tenía. Sin embargo, aunque está la gracia, siempre está la maldad del ser humano. La mujer de Potifar lo tentó, lo coqueteó, como él no le aceptó porque él se guardaba para Dios, porque él tenía un sueño que quería que se cumpliera. Él permaneció en ese sueño de ver que iba a ser el que iba a estar gobernando. Él rechazó a esta mujer. Ella dijo que él después, más bien que él quería abusar, y Potifar terminó creyéndole a la esposa y hicieron preso a José. Pero miremos lo que ocurrió con José, estando en la cárcel. 39. Génesis 39, 19. Ocurrió entonces que al oír su amo las palabras de su mujer, le había hablado diciendo: así me ha tratado tu esclavo. Se encendió su furor. Tomó su amo José y lo echó en la cárcel donde estaban encarcelados los presos del rey. Así fue a parar José a la cárcel. Pero, dice el 21, pero Dios estaba con José. A pesar de lo que le estaba ocurriendo, Dios estaba con José. O sea, la gracia de Dios es la que nos sostiene a nosotros. La gracia que tenemos nosotros con Dios. Sigamos. Versículo 21. Pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que estaban en la cárcel. Todo lo que hacían allí, él lo dirigía. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera en su mano, porque Dios estaba con él y lo que él emprendía, Dios le hacía prosperar. Vemos entonces aquí que José, la gracia de Dios estaba en José y se lo mostraba a través de las demás personas. O sea que a pesar del proceso que estaba teniendo José, por ese sueño que recibió, porque ahora la pregunta que se puede hacer cualquiera es: ¿y por qué Dios pone gracia en una persona, pero sin embargo está en un proceso? Esa es la pregunta que uno se puede hacer, ¿no? ¿Cómo Dios pone gracia en nosotros y sin embargo seguimos en un proceso que no entendemos? O sea, un proceso como un desierto, un proceso de que las cosas tal vez nos van bien, pero no nos va tan bien como esperábamos o esperamos. Y es lo que puede estar pasando con muchos cristianos hoy, que pueden estar diciendo: Señor, entiendo que usted me ha guardado y sé que usted me bendice, pero yo tengo un sueño que sé que se va a cumplir, pero no se me da. ¿Sabe por qué usted, a pesar del proceso que usted está viendo como cristiano, que Dios lo guarda, que Dios le bendice, pero hay una palabra que el Señor le dio tal vez a través de un sueño que no se ha cumplido, pero está en proceso de cumplirse? La gracia de Dios es la que mantiene a la persona. O sea, fíjese, Dios quiso destruir a toda la humanidad porque la maldad del mundo, la maldad del hombre aumentaba. Y Dios dijo: voy a
a destruir todo, hasta los animales, por causa de la maldad del ser humano. Dice, pero Dios halló algo en un hombre que no era como los demás. Halló gracia en ese hombre llamado Noé. Dios halló gracia en un hombre llamado Abraham. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del ser humano. Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de la tierra de tus padres y vete a una tierra que te voy a dar. Génesis 12 del 1 al 3. Abraham obedeció y salió. Aún, mire esto, el sobrino de Abraham se fue con él, Lot. Y cuando el Señor fue a destruir a Sodoma y Gomorra, a pesar de que Lot estaba en ese lugar de maldad, de desorden, de pecado, dice, y halló gracia a Lot. Tuvo gracia Lot y envió ángeles, la intercesión de Abraham, su tío, permitió que la gracia de Dios llegara sobre su sobrino Lot. Y los ángeles le dijeron a Lot, sal de Sodoma, porque vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Había gracia de Dios en Lot. Lo que podemos ver es que a pesar de las cosas malas que tal vez hemos hecho, a pesar de los errores que hemos cometido, Dios ha hallado gracia en nosotros. Mire algo que les quiero decir. Amigos, hermanos, venezolanos, hubo una palabra que dijo Cristóbal Colón. Por ahí vi una historia, por ahí vi hace poco, no sé qué tan cierto sea, que Cristóbal Colón tenía descendencia judía. No sé si sea cierto. La gracia de Dios está con el pueblo de Israel. La gracia de Dios estuvo con Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel. La gracia de Dios estuvo con José. La gracia de Dios estuvo con Moisés. La gracia de Dios estuvo con María, la Virgen, porque también se guardó. La gracia de Dios está sobre todos los hombres y mujeres que nos acercamos a Dios. La gracia de Dios es Jesús. Pero, ¿qué es lo que quiero compartirles con esto de la gracia? Con esto de la gracia. Es que cuando Cristóbal Colón llegó a América, venía tal vez ese sentir, fue que quería verificar que la tierra no era plana, sino era redonda. Y entonces vemos que Cristóbal Colón llega a Venezuela y dio una palabra: tierra de gracia. Y esta palabra, tierra de gracia, Venezuela, esta palabra nos da un aliento a nosotros. Quiere decir, gracia de Dios es don inmerecido del ser humano, porque fíjese bien lo que nos dice los conceptos de gracia. Gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merecemos. A pesar de que no merecemos, Dios nos bendice. A pesar de que no merecemos. Venezuela, los venezolanos, el mundo entero, pero Dios dijo a través de Cristóbal Colón, usó esa palabra, tierra de gracia. A pesar de las cosas malas que se hacen en Venezuela, el proceso que estamos pasando es un proceso parecido, digamos de alguna forma, al proceso de José. Porque José tuvo un sueño
Y él caminó en ese sueño. Él permanecía en ese sueño a pesar de las dificultades que se levantaban a José, a pesar de que lo hicieron preso, a pesar de que sus hermanos lo vendieron. ¿Por qué Dios tuvo que pasar por un proceso a José si le dio sueños? Como le dio sueños, era lo que Dios iba a hacer con José. Tenía José 17 años y pasaron 13 años para que José se le cumplieran los sueños de estar después del faraón, de ser un gobernante. Se le cumplieron los sueños. ¿Por qué Dios tuvo que pasarlo por ese proceso de permitir que lo vendieran sus hermanos, de permitir que lo hicieran preso siendo inocente, de permitir que él interpretó los sueños del copero y del panadero y sin embargo 2 años más estuvo preso? Pero se cumplió el proceso. José era un niño consentido. José era un niño que, como era el consentido de Jacob, porque era el preferido, fíjese que le hizo una túnica de colores. ¿Y cómo se sentiría José cuando estaba jovencito y niño de ver que, y sus hermanos con esa envidia de verlo, pues tenían molestia? Cuando se consiente un niño, uno lo hace por cariño, porque lo quiere, pero consentirlo, y a veces toca corregir, y no a veces toca corregir, porque si no se corrige, si no se enseña, va a ser un niño consentido, y esto también significa capricho. En José había capricho, había orgullo, era el hijo preferido, y tuvo que Dios pasarlo por un proceso de 13 años para quitarle lo que hizo su padre, porque lo consintió, porque lo alcahueteó, porque, bueno, José no tuvo la culpa, pero él aceptó. Y ese proceso de 13 años en la cárcel, siendo inocente, de estar ante el Potifar, pero la mujer lo sedujo y él rechazó, y bueno, todo el proceso, pero siempre, si vemos Génesis 39, pero Dios estaba con José a pesar de lo que pasaba. Bueno, les estoy hablando sobre la gracia. Venezuela fue llamada tierra de gracia. Quiere decir que a pesar del proceso que estamos pasando los venezolanos, lo que tenemos que hacer nosotros en el proceso, ojo, no un proceso revolucionario, no estoy hablando de nada de eso, el proceso de la vida del ser humano, para que no me van a después decir, uy, el pastor, ¿qué pasó? ¿Nos está hablando de qué? No, proceso de la vida del ser humano. Todos nosotros, los venezolanos, estamos pasando algo no bueno, pero a pesar de todas las cosas que están pasando, situaciones que están pasando, donde hay necesidad, donde hay muertes, donde hay robos, donde hay tanta maldad, Dios estaba con José. Bueno, Dios está con los venezolanos. Y esta palabra, que yo sé que fue el Señor el que está colocando esta palabra en mí para que diga esto: Venezuela, estás en un proceso, estamos en un proceso, pero es necesario que nos guardemos, porque José fue tentado por la mujer de Potifar y él la rechazó y se guardó para Dios. Bueno, ¿cuál es ese venezolano que quiere salir victorioso? El que, a pesar de las situaciones que están pasando, debemos guardarnos para Dios, debemos mantenernos en obediencia a la palabra. No es que porque está pasando esto vamos a hacer lo malo también, porque se va a alargar el proceso. Si duró 13 años,
José. Si José hubiese cedido a la tentación, si José hubiese cedido a actuar de una forma diferente, no hubiesen sido 13, hubiesen sido más años los que hubiese estado en la cárcel. Nosotros los venezolanos estamos pasando y tal vez diga alguien, llevamos años. Bueno, guárdese para Dios, porque Dios va a sacar a Venezuela de esta situación. Pero ¿quiénes van a salir victoriosos? Los que se mantienen en Dios. ¿Quiénes son los que se mantienen en Dios? No son los que leen la Biblia solamente, son los que leen la Biblia y la obedecen. Son los que leemos la Biblia, los que oímos la voz de Dios y nos guardamos. Somos los que leemos la palabra y decimos, yo no hago lo que hacen los demás. Si los demás están abusando con los precios, yo no lo voy a hacer. Dios me va a prosperar y si vendo lo justo. No, pero que toca vender caro para poder obtener. Bueno, eso es hacerlo del mundo y la gracia de Dios no va a estar con usted. Pero si usted hace las cosas bien, dirá el Señor, igual, a pesar de lo que está pasando, pero Dios estaba con José. Dios está con Venezuela. Dios está con su vida. Dios está en su casa. La gracia de Dios está contigo. La gracia de Dios está en su familia. ¿Por qué? Porque usted, a pesar de los errores que ha cometido, Dios lo guarda. A pesar de que hemos fallado, Dios nos guarda. Ahora le quiero dar una palabra que nos dio el Señor a la renovación carismática cristiana Nacer de Nuevo. Mire, ponga atención, que parece casualidad. Pongan atención. Esta palabra es para la renovación carismática Nacer de Nuevo, para los carismáticos que nacieron de nuevo el año 2000 y para el que quiera unirse. ¿Cuántos años pasó José? En ese proceso, en ese desierto, en esos momentos en que decía, Dios mío, pero ¿qué pasa? 13 años, tenía 17 y a los 30 años fue que recibió. Bueno, el Señor en el 2003 nos dio una palabra y dijo el Señor en el 2003 al 2016 van 13 años, o sea que pareciera como casualidad lo que estoy hablando. Y no es el Señor. 13 años han pasado desde que el Señor dijo, voy a hacer con Nacer de Nuevo esto. Lo que el Señor dijo de Nacer de Nuevo está en un libro llamado De la Tradición a la Iglesia, que usted lo puede adquirir en las librerías de San Antonio o en la oficina de la iglesia. Librería Virginia o librería que está en Ocumare, una librería cristiana. 13 años llevamos nosotros y se han cumplido palabras. Dios ha estado con nosotros porque a pesar de cosas que hemos visto, sí ha estado Dios con nosotros. Pero Dios dijo que iba a ser con Nacer de Nuevo. Ahora cualquiera va a decir, o sea, como tan pretenciosos y tan creídos. Lo que el Señor dijo, una de las profecías, una de las palabras que el Señor dijo en el 2003 fue esta, que cuando Cristóbal Colón dijo Venezuela, tierra de gracia, yo no sé, yo no puedo decir que lo estoy diciendo yo ni por quien habló, lo dijo el Señor a través de esa persona que habló. Dijo estas palabras, que cuando Cristóbal Colón dijo Venezuela, tierra de gracia, lo dijo por Ureña. Uy, ¿pero qué es eso? Bueno, Dios lo dijo por Ureña. Y el Señor dijo que Ureña era una iglesia, que toda Ureña era iglesia.
yo no sé cómo va a ser, pero Dios nos está metiendo a todos dentro de esto y Ureña va a ser un ejemplo para todas las ciudades de Venezuela. De Ureña se va a hablar. Mire una comparación que el Señor hizo con Ureña, que así como Belén, donde nació el Mesías, era un pueblo pequeño, insignificante, que también Ureña para muchos ha sido insignificante, pero hay una palabra que el Señor dio y yo creo en esa palabra y yo creo que este año 2016 es el año de levantar, nacer de nuevo Ureña y Venezuela. Así que amigos y hermanos, tomemos esa palabra que estoy dando, que mire, les voy a decir, no pude traer el tema que yo traía. Lo que estoy hablando, el tema, sí, el tema es la gracia. Ese tema que estoy hablando de la gracia sí era el que yo traía y estoy hablando los versículos que tenía, pero toda la información que yo tenía se me quedó en el pendrive y no lo pude traer. Me compliqué y ya cuando ya venía dije yo, ya no me regreso, ya me voy así. ¿Sabe por qué Dios permite eso? Porque Dios quería que yo hablara y me fuera guiando y terminara diciendo lo que acabé de decir con respecto a que Ureña es tierra de gracia, Venezuela es tierra de gracia y se va a levantar Venezuela y tome esa palabra y luche y diga, Señor, así como José, a pesar del proceso que tuvo, de las circunstancias de 13 años en que veía que le iba mal, pero sin embargo también se sentía bien, a pesar de lo malo estaba lo bueno. Bueno, así el Señor quiere hacer con Venezuela. Nos está pasando por un proceso, pero también con Ureña y también con nacer de nuevo. Así que, amigo y hermano, aprópiese de esta palabra, nacer de nuevo, aprópiese de esta palabra, de que el Señor el año es el que Dios quiere bendecirnos, pero va a bendecir al que se guarde, va a bendecir al que se mantenga, va a bendecir al que permanezca firme, aunque vengan tentaciones, lucha y sigue adelante, aunque vengan situaciones, permanece en el Señor y no se va a dejar quitar la bendición del enemigo. El Señor quiere bendecirte, Ureña, quiere bendecirte, Venezuela, quiere bendecirte, amigo y hermano creyente en Dios, quiere bendecirte. Y yo tomo esa palabra y declaro esa palabra. Ureña, iglesia, para el hombre es imposible, pero fíjese que Dios está permitiendo que nosotros estemos orando por todos los barrios de Ureña. Y no solo nosotros, hay muchas congregaciones que están haciendo también, pero sabemos que Dios nos ha metido en esto, que estos programas de despertar con Dios no son casualidad, es metiendo al pueblo en oración, es que el pueblo comience a orar, es que el pueblo comience a clamar para que recibamos toda la bendición que Dios tiene para los que creemos. Así que, amigo y hermano, la invitación que les estoy haciendo en este día es: creámosle al Señor porque hay bendiciones mayores. José fue el gobernante. José fue el gobernante. Termino con este pasaje de Génesis 41. Génesis 41, donde habla lo que hizo el faraón. Lo que hizo el faraón, que lo puso, dice, pónganle el anillo a José. ¿Por qué razón? Porque José se guardó, porque José permaneció en Dios y el Señor lo bendijo. Bien, vamos a orar y darle gracias a Dios. No recuerdo el pasaje. Yo creo que con los pasajes con lo que he hablado ha sido de gran bendición. Así que lo invito para que usted permanezca a pesar del desierto, a pesar de la enfermedad, a pesar de las pruebas, y aprópiese de esto y diga: Señor, José tuvo un sueño y se le concedió porque se guardó. Hoy declaro que se te van a cumplir los sueños que Dios puso, que lo que el Señor te ha dado a través de profecías, que lo que el Señor te ha dado a través de predicaciones, que lo que el Señor te ha dado a través de visiones, de sueños, se van a cumplir.
persevere, permanezca, porque la bendición viene sobre ti. Dios le bendiga, Dios les guarde.